En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho en todo el mundo. Desde Bogotá, Colombia, les estamos saludando Carlos Fradique Méndez y este servidor Tito Martínez Ortiz. De nuevo con ustedes, hoy jueves 9 de marzo del año 2017. Y grato placer estar con ustedes en este día posterior al día en que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Hoy, como lo hemos prometido en nuestro programa de la semana anterior, le queremos dedicar estos minutos a ese ser que nos dio la vida, a esa mujer que se ha entregado a los hombres, que se ha entregado a los hogares, que se ha entregado a ser cada día mejor y que ha superado realmente con creces su imagen en todo sentido. Así que en el Día Internacional de la Mujer hablaremos de eso y de muchas cosas más de la mujer, porque la reivindicación de la mujer es algo muy importante. Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y muchas personas se preguntaron ¿por qué es el Día Internacional de la Mujer? Pues aquí lo vamos a contestar y le vamos a decir a nuestros oyentes por qué se celebró ayer ese día y cuál es la razón por la cual nosotros queremos destacar este día 9 de marzo también como algo importante dentro de nuestro espacio Educación para la Vida en Familia. La historia del Día Internacional de la Mujer, que se remonta desde el año 1908 en los Estados Unidos, donde se organizó un acto denominado Día de la Mujer, pero solo hasta un año después, el 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en todo Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por mujeres socialistas, y en la cual unas 15,000 mujeres marcharon en dicha ciudad, exigiendo una reducción de jornada laboral, mejores salarios, derechos como, por ejemplo, el derecho al voto. La fecha del actual Día Internacional de la Mujer se propuso por primera vez en el año 1910 en Copenhague, en Dinamarca, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como consecuencia de esta propuesta, el siguiente año se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa, el 19 de marzo de 1911, donde participaron más de 1 millón de mujeres ansiosas por hacer saber al mundo sus peticiones, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. Es hasta 1914 donde se conmemora por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y en el resto de Europa las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. Pues, interesante historia en esta forma resumida sobre la forma como se ha instaurado en la vida de los seres humanos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Doctor Carlos Fradique, muy buenas tardes, bienvenido a este día 9 de marzo. Ayer, pues, para quienes tenemos esposa, hijas, para quienes tenemos mamá, para quienes tenemos hermanas, para quienes tenemos esas mujeres que nos rodean socialmente muchas veces y que nos
engalanan realmente con sus preparaciones, con sus comentarios, nos hacen sentir realmente importantes. Para esas mujeres, hoy nuestro saludo cordial, pero también el doctor Carlos Fradique tiene seguramente palabras muy importantes para ellas. Así que los dejo en la voz de el doctor Carlos Fradique. Bienvenido, muy buenas tardes. Don Tito, muy buenas tardes y buenas tardes, por supuesto, al mundo que nos escucha en este día en el que hace 24 horas celebramos el Día Internacional de la Mujer, como usted lo ha dicho. A veces se nos confunde, don Tito, esta fecha del Día Internacional de la Mujer con el día de 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Cómo no? Pero son dos fechas que me parece que están ligadas. Sí. Están unidas porque de alguna manera ambas fechas se conmemoran en función de hechos reprochables, hechos de violencia contra las mujeres. Usted lo decía bien, el 8 de marzo del año de 1908, unas trabajadoras trabajaban en una fábrica de algodón en Nueva York. Yo no he tenido la posibilidad de establecer en qué parte exacta de Nueva York fue que se ocurrió esta masacre, pero me da la impresión de que no fue en Manhattan, sino que debió haber sido uno de los otros condados que están en la ciudad de Nueva York. La historia habla de unas obreras textiles. Sí, pero lo que no sé es la ubicación física. Parece que funcionaba en el Bajo Manhattan. ¿En el Bajo Manhattan? Sí, bueno, en Nueva York. Nueva York, listo. Entonces, si era allá, había una protesta porque las mujeres estaban casi esclavizadas. Claro que sí. Sin condiciones dignas de trabajo. Pidieron la reivindicación de su tarea para que les dieran trabajo digno y salarios justos, porque siempre en la historia de la humanidad, o en la historia, a partir de cuando la mujer se vuelve activa en la parte laboral, la mujer ha tenido sueldos inferiores al hombre, así tenga que hacer igual o mejor trabajo o mayor trabajo que el hombre. La mujer gana menos. Y ellas pidieron entonces que les aumentaran su sueldo. Y la respuesta fue la provocación de un incendio en esa fábrica. Una fábrica de algodón. Fácil presa las llamas. Pues imagínese. Y entonces, ¿cómo prendería eso? En ese día murieron 146 mujeres, fueron asesinadas. Sí. 146 mujeres. Por supuesto que es un hecho, aun cuando no teníamos en ese momento televisión, no teníamos en ese suficiente información mediática como la que tenemos hoy. Claro. Despertó la solidaridad del mundo. Y fue por eso por lo que se estableció el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar fundamentalmente sus derechos, como usted nos dijo. Sí. Derechos que son hacer persona, a no depender del hombre, que es lo que yo he llamado las distintas liberaciones de la mujer. La liberación económica, la liberación política, la liberación familiar, la liberación ciudadana, que en Colombia la hemos vivido, y es bueno recordarla, y que las señoras que nos están escuchando ojalá tomaran papel y lápiz y lo anotaran, es importante. En Colombia esa debilidad de la mujer frente al hombre estaba contemplada en los códigos civiles que venían de origen español. La mujer era minusválida, la mujer dependía del hombre, sí, bajo una institución que se llamaba la institución de la patria, de la potestad marital. Potestad, poder marital, el poder del marido, en donde el marido se sentía casi dueño de los bienes y de la persona de la mujer. Venía una historia que viene del derecho romano. La mujer no podía participar en la actividad política. La mujer casada no podía manejar sus bienes. Cuando la mujer quería vender un bien, tenía que pedirle permiso a su marido. Claro. Pues en la historia colombiana, en el año de 1932, se logró la reivindicación económica de la mujer, teóricamente. 1932, donde todo hace casi 80 años. Sí. Y todavía hay mujeres en Colombia que consideran que para poder cambiar su nevera de la casa con su dinero, tienen que pedirle permiso al marido. Todavía en Colombia
Hay mujeres que para poder sacar su carro, entonces tienen que pedirle permiso al marido. Hace 10 días leí en Colombia una noticia de prensa donde un importante funcionario del Estado decía: estoy endeudado porque debo el carro de mi mujer. Estoy endeudado porque debo el carro de mi mujer. Claro. No le voy a decir quién es, por supuesto, Sí, pero no, la noticia de prensa está. Dice, no puedo porque estoy pagando mi apartamento y estoy pagando el carro de mi mujer. En el siglo XXI, ¿entiendes? Eso es una expresión de machismo, pero a ultranza, por favor. Claro, claro. Siendo que la mujer puede coger su carro, lo puede vender, puede salir, puede irse a parrandear si quiere con él, simplemente pues por decencia le dirá al marido: esta noche no vengo a casa. Claro. Teóricamente eso lo puede hacer. Por supuesto que en la relación familiar hay que tener respeto y hay que tener una manifestación de solidaridad, y no lo puede hacer así, en esa manera abrupta. Estamos en una era en que realmente vivimos en una sociedad en que la mujer ya posee puestos que antes estaban reservados a nosotros los hombres, ¿no es cierto? Sí, hay oficios que las mujeres desempeñan mejor que nosotros y se los han ganado, pues por supuesto. Y es que han demostrado talento también, por doctor. supuesto, pues claro. Pues, No nos digamos mentiras, pero es que eso- la mujer tiene una inteligencia muy superior al hombre, yo Pero diría. yo creo que sí. ¿Ah? Los que somos tontos somos nosotros. Que Exactamente. creemos, Sí. creemos que conquistamos la mujer, que creemos que la estamos dominando. Que Miren, conquistamos la durante mujer. muchos años ellas desperdiciaron ese sexto sentido. Ese sexto sentido de la mujer muchas veces ha traído cosas invaluables, por ejemplo, para los hogares, o para las empresas, o para la vida particular de la familia, O para hacer guerras. para hacer guerras también. Helena de Troya. Mire, hay cosas interesantes, doctor Fradique. Los siglos han pasado y la mujer, pues, como usted lo ha dicho, era dominada por un hombre, siempre por debajo, ¿no? Sí. Y jamás se le reconoció su altura. Pero vea, Isabel I, por ejemplo, luchó y su derecho al trono lo defendió hasta morir, incluso por su patria, ¿no? Por Inglaterra. Demostró habilidad para la política. Fue una gran estadista, ¿no? Tenemos otro ejemplo de mujer, Clara Campoamor, en España. Fue la madre del movimiento feminista, defensora de la igualdad de los derechos. En Argentina, usted recordará a Evita Perón, una mujer humilde que llegó a ser primera dama de la nación, pero una mujer de empuje, que aprovechó también su parte artística para llegarle a la gente, ¿no? Para mover masas y allí, desde su oficio de primera dama, hacer cosas por la mujer. Cambiar la vida argentina, porque el peronismo fue una Indudablemente. manifestación política que le cambió Sí. la forma de vivir Argentina. Un país que, enclavado en América del Sur, abajo, tiene una estructura europea, Sí, muy semejante a Uruguay, ¿no? Son Claro. países muy semejantes. claro. Uno se encuentra en Montevideo, se encuentra uno en Buenos Aires, y le cuesta mucha dificultad creer que está en América y parece que estuviera en... Pero lo que usted hace de referencia a Evita Perón, con todas las dificultades políticas que tuvo, el problema de corrupción, Indudablemente. etcétera. Sí. Pero sí, ella le cambió el destino en gran parte a la Argentina, eso es cierto. Siga con su lista, don Tito, que está Pues mire, interesante. hay una mujer que yo admiro mucho y que recientemente, por muy poquito, casi estaría en la Casa Blanca gobernando al país más grande en todo sentido aquí en el mundo, en los Estados Unidos, Hillary Clinton. Es un ejemplo, ¿no? Que llegar a ser la primera mujer como candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que nunca ninguna mujer se había atrevido. Realmente, eso hay que tener realmente, como diríamos, hay que tener muchos pantalones, ¿no? Y bien puestos para atreverse a mover 300 millones de personas en favor de ella, ¿no? Pero además, técnicamente ganó, ¿no? Técnicamente, claro, claro.
Eso indudablemente. Ahora, representando un partido, el demócrata, que tal vez no estaba pasando por su mejor momento, pero aguerrida y con muy buenos discursos, con muy buen discurso, con una facilidad enorme y con una experiencia de haber ejercido la Secretaría de Estado. Una mujer que ya caminaba por el mundo entero. Y aquí en Colombia tenemos mujeres importantísimas Claro, desde la época de la revolución, de la también, independencia, antes también. de 1810. Sí, claro. Usted que es santanderiano, sabe las mujeres santanderianas que participaron en el proceso de la revolución, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Como Antonia Antonia Santos, Santos Beltrán, ¿cómo se llamaba? Manuela Beltrán. Manuela Beltrán, que movió en ese Claro. momento el movimiento comunero, ¿no? Sí, sí, el movimiento comunero. Y en la revolución, las mujeres que participaron en el movimiento el 20 de julio de 1810, Sí, con Carbonell y todos sus amigos, la mamá de don Antonio Nariño, la mamá de Ricaurte, claro. fueron mujeres muy, pero muy importantes en el proceso de la independencia. En la Y Guerra de los 1000 días, muchas mujeres participaron se en alistaron, esa fueron con sus y maridos, se ¿no? O sea, alistaron. con sus escopetas de Fisto en esa Claro. época, ¿no? Sí, A participar. Y después, después del año de 1957, en el año de 1954, si no estoy mal, siendo presidente de la República el general Gustavo Rojas Pinilla, ajá. mediante un acto legislativo le concedió a la mujer el derecho al voto. Ujú. Dicen que le concedió el derecho al voto, pero que no la dejó votar. Dicen los que no quieren al general Rojas. Los que no quieren hacer, Sí, dice, él le dio el derecho al voto, pero no la dejó votar. que no las dejó votar. Sí, no las dejó votar. Claro que las dejó votar. No, eso ellas votaron, pero después de que Ah, en el Rojas caiga. plebiscito. En el plebiscito, sí. Ellas votaron en el Sí, plebiscito. sí, Sí. y votaron por el señor plebiscito. Yo era niño y mi mamá votó en ese En ese plebiscito. plebiscito, el año Sí, 57, sí. sí, Y entonces, en esa época, pues, los historiadores políticos en Colombia, claro. a raíz del plebiscito que tuvimos el año pasado, el 2 de octubre, si no estoy mal, decían que en esa época el plebiscito no era plebiscito, que eso era, que en ese del año 57 no fue un plebiscito, que fue más bien un referendo, y evidentemente fue un referendo, pues llamaron plebiscito, así pasó, porque se dio por llamarlo así. Claro. Y entonces, evidentemente, la junta militar que sucedió a Rojas Pinilla, el Congreso ya renovado, pues le dio el derecho al voto, lo ratificó y entonces convocó a la mujer por primera vez en Colombia para que ella tomara participación en el mundo político. Hay muchas historias sobre eso, hay muchas historias porque dicen que muchas mujeres votaban y preguntaban al marido que por quién tenían que votar. Ajá. Y en ese día, pues, la gente con el cuento del señor plebiscito, ellos creían que era un candidato, pero el que iban a votar no era una reforma, nadie creía que era eso. Claro. Apareció el tema del plebiscito. Y después vinieron mujeres, yo me acuerdo, por ejemplo, mujeres importantísimas como Esmeralda Arboleda, por ejemplo, Sí, una mujer de Popayán, lindísima, bellísima y además pues con una fuerte poder político. Después vino una mujer que yo escuché muchísimo trabajando en el país, que fue María Elena de Crobo. ajá. Sí, María Ella, Elena. de un movimiento, Fue ministra del Trabajo, ¿no? Sí, fue ministra y pues Sí. además fue una mujer muy aguerrida, ¿no? Sí, claro. Pero además de eso, pues tenemos todas las mujeres que han tenido que participar, no en la política, sino en la parte cultural, en la parte literaria. Sí. Meira del Mar, por ejemplo, poetisa. Débora Arango, que le han hecho ahora una excelente, si no estoy mal, Ajá. Homenaje Homenaje, a uno sí. de los billetes nuevos, creo Sí, que sí, está sí. allá, ¿no? Sí, sí, sí. Por haber sido una mujer que rompió los esquemas culturales Claro, y además fue capaz de presentarse al mundo. claro. Culturalmente Colombia es conocida en el mundo desde el punto de vista del ballet por el ballet de Delia Zapata, Y Sonia Osorio. de Sonia Osorio, perdóname. Sí, Delia también tiene su ballet, pero Claro. el primer ballet importante fue el de Sonia fue el de Sonia Osorio. Osorio. Sí, Yo creo que por el año de 1900, que sería como 70, algo de eso, Sonia comenzaba a hacer sus primeras presentaciones de ballet. Y me acuerdo mucho, hablando en este momento de la no discriminación, que en esa época estaba su ballet
y había 2 negras, don Tito, la cosa más extraordinaria. Y yo creo que con llamarlas negras no estamos causándoles ningún daño, porque eran negras, no eran morenas, eran No, negras. eran de la raza negra. Negras, sí. De la raza negra. Unas mujeres chocuanas Sí. que solamente ellas y solamente ellas pueden bailar el bullerengue y pueden bailar ese... Es que lo traen en la piel, ¿no? Sí. Lo traen en el demás, ADN de ellos. Las demás no pueden hacer eso. No. No La pueden. mujer blanca no puede hacer eso. Es imposible que puedan hacer. Es un cuerpo perfectamente hecho para eso. Hecho para eso. Sí. Entonces, había donde ya no están en el ballet de Sonia Osorio. Claro. Desapareció. Entonces ya yo iba a mirarlas porque era espectacular verlas a ellas bailar. Bueno, y así hemos venido. Ahora, pues tenemos muchas mujeres que han tenido una política y que han estado en el campo de los negocios y que desafortunadamente, eso lo miramos en otro programa, un Tito, se han dejado contaminar de los males del hombre. Ajá. Ellas han querido hacerse semejantes, iguales al hombre. Claro. Pero muchas de ellas no se han hecho iguales en lo bueno, sino en lo malo. Sí. Entonces toman cerveza. Sí. Pudiéramos decirlo, yo creo que no está mal decir aquí, echan madrazos. Sí. Se dejan manosear. Claro. O intentan manosear. Ajá. Roban el marido. Uh-huh. En fin, todas esas situaciones que son descomplicadas. Y yo quiero compartirle algo que me parece que es interesante. Luis nos va a ayudar. La mujer tiene que recobrar su estima, tiene que superar las dificultades que tiene de dependencia del hombre. Claro, y es que y tienen que hablar duro. Lo importante de todo esto, doctor Fradique, es que la familia es el lugar natural donde obviamente el recíproco sentimiento del afecto y comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amada por lo que es, ¿no? Sí, señor. La familia. Y la mujer ha sido fundamental en eso, ¿no? La columna vertebral del matrimonio es la mujer, sigue siendo la mujer. Sí. Eso no nos digamos mentiras, eso de que somos iguales, eso hay que mirarlo con beneficio de inventario. Exactamente. La mujer tiene un poder de dirección del hogar, tiene un poder de orientación de los hijos, que no lo tenemos nosotros. ¿Qué pasaría, doctor Carlos Fradique Méndez, si las mujeres decidieran un día parar? Ya lo hicieron en Grecia. No vamos a cocinar, no vamos a planchar, no vamos a ir a la oficina, no vamos a hacer absolutamente nada hoy. 24 horas paran las mujeres. ¿Qué sucedería? No, el mundo se descompone. Pues va a haber un paro. Pues aquí hay una periodista escribió una columna que dice 8 de marzo, nosotras paramos. Atreverse a hacer esa columna me parece pues muy interesante, porque dice, imaginen que de un momento a otro desaparecen todas las mujeres del mundo. Pero eso se hizo ayer, don Tito, se hizo ayer, y no en Colombia, se hizo en muchas partes del mundo se hizo. Claro. Para demostrar. Pero aquí Catalina Ruiz Navarro, del diario El Espectador, estaba convocando a todas las mujeres a parar. Y ella decía, el 8 de marzo, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nosotras paramos. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos para mostrar nuestra fuerza en un grito común. Paramos todo, el trabajo que nos pagan y nos reconocen y el que no. Porque el mundo tiene que darse cuenta de que no funciona sin nosotras. Esta columna es una invitación para que todas las colombianas que puedan hacerlo se unan al paro, para que las mujeres que están en puestos directivos o de poder lleven al paro a sus lugares de trabajo. Juntas podemos cambiar el sistema, juntas podemos hacer temblar la tierra. Y ayer que hicieron temblar la tierra y que manifestaron, yo las invito hoy a que hablen las mujeres, a que hablen y a que manifiesten su voz. Ese es un punto importante. Que hablen, porque si no hablen, entonces no. Digámosle a Luis. Luis, por favor. Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido hoy, que nos acompaña con sus manos prodigiosas ahí, operando esos cables y esa consola.
nos va a dejar o escuchar que hablen las mujeres. Espacio de la educación para la vida en familia. La voz de las mujeres. Que alcen su voz todas las mujeres. Que denuncien la ofensa y el maltrato y despierten si están adormecidas. Que su grito de angustia haga temblar el mundo y silencie a los machos. Que su llanto se escuche y lo repita el eco en todos los confines. Que hablen las mujeres sin callar hasta encontrar respuesta del vil salvaje que las fuerza. Que hablen las mujeres hasta sentirse libres de violencia. Que hablen las mujeres sin cansancio hasta que hable el silencio y el último golpe pervertido sea tan solo recuerdo de los tiempos idos. Que luchen las mujeres hasta encontrar su libertad y recobrar su estima y el aprecio. Que no se vendan ni cambien su dignidad por infeliz dinero. Que clamen las voces de ultratumba de las vilmente asesinadas y hable el hepatoma y el alma desgarrada, la nariz fracturada y la huella indeleble en mujeres, niñas y madres abusadas, hasta que el alma en los violentos se atormente, si acaso los violentos tienen alma. Que despierten las mujeres para que no se hagan matar por quien de muerte las ahoga en amenazas. Que hablen las mujeres siempre alertas para evitar el más leve chantaje de violencia. Que hablen las mujeres, pero que hablen ya, sin miedo a la venganza. Que hablen las mujeres hasta que tomen conciencia los que fecundan la violencia. Carlos Fradique Méndez. Una enorme apreciación de esta reflexión que ha hecho el doctor Carlos Fradique sobre las mujeres, que hablen las mujeres. Y es una invitación que les hacemos, ¿no es cierto? Aquí Sí, desde por esta supuesto, tribuna. por supuesto. El silencio es cómplice del maltrato, don Tito. Claro. Entonces, si no quieren, pues primero que todo, denuncien y antes que todo, que eviten exponerse a un acto de maltrato en la casa, en la sociedad, en la calle, en el bar, en el sitio donde vayan. No quiere decir que ellas tienen que estar prevenidas y que no pueden ir a ninguna parte. Yo siento, personalmente siento, que hay momentos en los que yo no debo salir solo a la calle, que hay momentos en los que yo no debo ir solo al bar, que hay momentos en los que yo no debo ir solo manejando, que hay sitios en los que no me aconseja ir y no me recomiendan ir. Por ejemplo, yo no me atrevo a manejar aquí en Bogotá yéndome por la Caracas con 13, don Tito. No voy, simplemente no voy. ¿Por qué? Pues porque está el peligro. Sí. Y no me voy a ir con mi reloj expuesto en la carrera décima con décima, no voy. Sí. Entonces, pues, si nosotros nos sentimos incapaces de hacer esas osadías, de exponernos, pues también le decimos a la mujer que no vayan. Hay muchas mujeres que dicen, pero ¿por qué tenemos que tener espacios limitados donde nosotros no podemos ir? Ujú. Pues porque el peligro acecha Claro. y porque la ocasión hace al ladrón Sí. y porque dar papaya es el 11º mandamiento de la ley. Y hay que huirle a ese peligro. Sí, señor. Vamos a Es escuchar. preferible, y como decía alguien,
evitar no es cobardía. Por supuesto que no, hay que cuidarnos, eso me parece importante. Vamos a escuchar una canción en esta primera hora y terminamos diciéndole a las mujeres que hablen las mujeres y que tengamos en cuenta que todos los días de marzo deben ser días internacionales para luchar por el respeto de la mujer. Y no solamente del mes de marzo, doctor Freddy, que yo los invitaría a que fueran los 360 días del año. Después de este descanso musical que nos fortalece el espíritu, que nos invita a que sigamos reflexionando sobre la necesidad de reconocer los derechos de la mujer y de que la mujer luche por tomar sus derechos, vamos a dedicar esta segunda media hora, don Tito, a hacer un análisis cultural, jurídico, político, social, histórico, sociológico tal vez, de una poesía de don Rafael Pombo. Rafael Pombo, del siglo XIX, murió a comienzos del siglo XX, en 1912. Un poeta que todos conocemos por sus fábulas infantiles, pero que casi nadie conoce por su formación política. Él hizo en alguna sesión solemne, seguramente a que lo invitaron, hizo un discurso dirigido a una directora del colegio, de la escuela donde estaba. Y ese discurso se llamó "La educación es la fuerza de la mujer". La educación es la fuerza de la mujer. Claro que también es la fuerza del hombre. Pero aquí tendríamos nosotros tal vez que hacer una referencia muy importante y que el mismo Rafael Pombo la pone de presente. Y es que es diferente la educación a la instrucción o a la información. Una persona puede ser muy educada, pero puede ser muy instruida, pero puede ser mal educada, malos modales. Entonces yo le voy a pedir el favor a usted que sabe de eso, nos vaya leyendo estrofa por estrofa. Claro que sí, y doctor. la vamos comentando. Claro que sí, doctor Fradique, con el mayor gusto. Papel importante, don Tito. Entonces, la educación es la fuerza de la mujer, del poeta Rafael Pombo. Discurso dirigido a una directora. Si la instrucción es necesaria al hombre, a la mujer no es menos necesaria, pues ella, como madre, forma al niño con la preciosa educación temprana. Ella
Entre halago y risa le insinúa de Jesús la vivífica palabra, la de Dios mismo, que habla por su boca, la que alzó el universo de la nada. Y esa primera educación semeja el rocío del alba, que a las plantas ayuda aún más que el sol del mediodía, más que la tarde con sus frescas auras. Las primeras 3 estrofas de este bellísimo discurso del poeta Rafael Pombo. Vamos a mirar el mensaje lindo que tiene además de lindo, es absolutamente válido. Si la instrucción es necesaria al hombre, a la mujer no es menos necesaria. Indudablemente es lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Porque la mujer hoy en día es tan preparada como el hombre. Tiene que ser tan preparada porque la competencia es impresionante. De formación académica, exacto, de aprendizaje de oficios, sí, y tiene que ser competitiva. Sí. Ya no se puede decir, no, venga, que usted sabe 2 cosas, la mujer sabe 1, pero ella por ser mujer tiene derecho al puesto, no. Tiene que ser tan competente como el hombre y el hombre tiene que ser tan competente como la mujer. Y ya no es una educación como la que teníamos nosotros en nuestra época, que era muy buena, entre otras cosas, don Tito. Los bachilleres de nuestra época, digamos, sabíamos leer, sabíamos hablar y sabíamos recitar. Hoy no. Para la muestra un botón. Hoy no. Hoy no. Sí, señor. Hoy no saben leer, hoy no saben escribir. Desafortunadamente, porque todo se ha simplificado, desafortunadamente. Y algo que es muy importante. En Colombia hemos perdido la decencia, el respeto, y no hemos aprendido a saludar. No hemos aprendido a dar las gracias y no hemos aprendido a despedirnos. Pero es importante recalcar. Se nos olvidó eso. Pero es importante recalcar, doctor Fradi, que tal vez que los padres de hoy en día deben hacer énfasis en eso, en sus hijos, y enseñarles modales que sean propios de la sociedad para que sus hijos sean decentes y no caigan en esa indecencia de no saludar, de no hablar con los mayores por temores infundados. Muchas veces en los hogares hay temores que les infundan y que eso obviamente en los pequeños les causan como ciertas, llamémoslo así, ciertas alergias, ¿no? Tienen como alergia a la sociedad, alergia a entrar en contacto con otras personas. Hace 10 días hablaba con una persona, él es de origen alemán, sí, y me decía, fui al colegio porque un profesor me llamó porque mi hijo lo tutea. Y entonces yo le dije al profesor, pero tenemos que ponernos de acuerdo. El profesor que lo llamó es alemán. Sí. Y entonces me decía él, yo le dije al profesor, tienen que ponerse de acuerdo porque ¿cómo es posible que los alemanes exijan que el niño no los tutee, pero que permitan que los niños sí tuteen a los profesores colombianos? Ajá. Y sí, hay cierta sensación de que hay falta de respeto, de que uno vaya a un restaurante, a un mercado cualquiera, venta de verduras, y la chica que atiende la caja le diga a uno, ¿y cómo estás? Sí. ¿Te vas a llevar esta o cebolla? Ya te atiendo. Ya te atiendo. Sí. Me parece que esa limitación anterior faltaba. Sí. O falta ahora. Sí. Dice Rafael Pombo que la mujer como madre forma al niño con la preciosa educación temprana. Y la escuela es la primera, el hogar es la primera escuela. Es la primera escuela. Es la primera escuela. Si no tenemos hogar, si no tenemos familia, nos pasamos esa etapita primera, que es de la primera escuela, donde se forman los valores más importantes. La confianza también que gana el ser humano. El ser humano, claro. Ahí en el hogar, ¿no? Sí. Y ella también, pues, entre risas, entre halagos, va formando la conciencia espiritual de los niños. También. Independientemente de que sea Jesucristo, pues puede ser otra forma de divinidad, la que sea de su religión, pero ella va formando esa formación, va formando ese criterio espiritual. Y si esa
Y esa primera educación, dice Rafael Pombo, la primera educación que da la mamá, se parece mucho al rocío del alba, Ujú. que a las plantas ayuda aún más que el sol del mediodía, Claro. más que la tarde con sus frescas auras. Claro, si esa primera educación en la escuela hogar, no la recibimos, después es muy difícil que podamos formar valores. Claro. En la escuela del colegio, en la escuela del colegio, en la institución educativa, que es lo que pudiéramos llamar aquí la escuela del sol del mediodía, y más seguramente cuando vayamos a la universidad, que la universidad no educa, la educada informa, que sería más la tarde, que es fresca como las aulas, y que le da a uno capacidad intelectual. Muy lindo esos 3 versos, por favor, don Tito, sus otros 3 versos. Si es débil la mujer, cuánto más débil hácela entre nosotros la ignorancia, fuente del ocio, madre del hastío, y de pobreza y desamparo hermana. ¿Qué es aquí la mujer cuando el apoyo de un padre fiel la muerte le arrebata? Cuando no tiene hermanos que la mimen y toda digna protección le falta. ¿Qué la mísera viuda entre nosotros, cuando de tiernos hijos circundada, no sabe defenderse y defenderlos de los peligros que en contorno amagan? ¿Cómo podrá velar por su familia si ni en sí misma tiene confianza y solo sabe que es mujer y es débil, sin más educación que su criada? Si aunque sus intereses y derechos la ley proteja, es incapaz de usarla, y por preocupación y por costumbre, la que nació mujer se estima en nada. Estas 5 estrofas que usted ha leído son la manifestación más solemne de lo que era el machismo en esa época. Unas estrofas de un machismo sublime. Sublime. Si es débil la mujer, parte del principio de que la mujer es débil. Y es un principio completamente errado. La mujer no es débil. Dice, Pero el poeta lo concibió así, ¿no? No, estaba en esa época. En esa época. Claro, estamos en comienzos, en mediados del siglo XIX. Claro. Pues la mujer se le creía que era minusválida. Sí, claro. Que tenía que estar... Siempre dependiendo del hombre. Siempre, si no estaba con el hombre, no podía hacer negocios, la mujer no podía expresarse, tenía que estar cumpliendo esa sentencia popular que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces la mujer iba detrás del hombre y no podía estar adelante. No podía hacer lo de la reina de Inglaterra que echa a su marido atrás. Sí. Dice, si es débil la mujer, ¿cuánto más débil la hace entre nosotros la ignorancia? Claro, la ignorancia, pues, el no instruirse. ¿Cómo no? Y en esa época las instruían únicamente para que lavaran las cosas, para que tejieran, para que plancharan y para que hicieran una buena mesa. Y hasta ahí iba la educación. Y entonces dice el poeta, esto me parece que es de un machismo absolutamente fantástico. La mujer que pierde a su padre, que queda huérfana, la muerte le arrebata a su padre y no tiene hermanos mayores que la puedan cuidar, no tiene protección. ¿Qué pasa con esa mujer que está desprotegida porque no tiene un hombre al pie que la apoye? No tiene un papá, no tiene unos hermanos y no tiene un marido que la apoye. Esa manifestación de machismo. Pero mire usted, por ejemplo, es un mensaje... Hoy ya no vale. Es un mensaje muy importante para las mujeres de hoy. Sí, para los padres de familia hoy. Claro. Darle a las mujeres mayor educación, mayor cuidado, porque las fortalece. Hay que fortalecerlas a las mujeres, que sean realmente valientes y que sean mujeres que sean pues pilares fundamentales en la vida de cualquiera, ¿no? Que aprendan a ser autosuficientes. Que aprendan a ser autosuficientes. Sí. Autosuficientes intelectualmente, autosuficientes físicamente, autosuficientes económicamente. El mensaje es muy bueno. Sí, es muy bueno, por supuesto que sí. Y al final pregunta él, ¿cómo puede esa mujer que no tiene papá, esa mujer que no tiene hermano, esa mujer que no tiene hijos mayores, cómo podrá ella velar por su familia? Velar por su familia no puede.
Es una mujer que no tiene confianza en sí misma. Es una mujer que sabe que es mujer y que es débil además. Y su educación es una educación que recibió la muchacha servicio. No se le olvide, doctor Fradique, que la violencia en este país trajo al mundo y específicamente a Colombia muchas mujeres viudas que tuvieron que luchar por sus familias, por sus hijos, porque la violencia las dejó viudas en la pobreza más absoluta. Sin embargo, fueron valientes algunas de ellas y sacaron a sus hijos adelante. Les dieron estudio. Ninguna mujer que se obsesione por sacar adelante a sus hijos fracasa en esa empresa. Ninguna. Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Sí. Todas hacen que sus hijos estudien, hacen que sus hijos crezcan física, espiritualmente, académicamente, y todas lo sacan adelante, como se decía. Todas adelante. Sí. Bueno, Tito. No hay entre su aptitud y sus deberes equilibrio posible en su ignorancia, y a su buen corazón le faltan medios de obrar, y en vano se desvive y ama. Es como un general cuyos soldados sus hijos son, y encuéntrase en campaña con la inercia o piedad del enemigo por único armamento y esperanza. Cuando la madre es ignorante y débil, pueden los hijos tiernamente amarla, mas no conseguirá que le obedezcan lo que ella incierta y temerosa manda. La mujer de un Nerón o de un vicioso suele ser una mártir, una santa, que cree que todo su deber consiste en aguantarlo como humilde esclava. Así en nodriza y pábulo del vicio, la infeliz se convierte y cree que gana méritos para el cielo cuando afirma con su inacción la perdición de su alma. ¿Qué le parece, doctor Fradique? Esta es excelente. Esa presentación todavía de debilidad o de querer demostrar que la mujer es débil, que la mujer por sí sola no puede valerse y que necesita de alguien que la apoye. La mujer es un general. Pero mire usted, por ejemplo, que hoy en día las mujeres que tienen a un Nerón o a un vicioso no se lo aguantan, olvídese. No, para nada. Lo mandan al diablo y llaman a usted o a cualquier otro abogado para que los divorcie. O a usted. Mire lo que dice él. Es como un general cuyos soldados son sus hijos. Sí. Yo aquí le cambio, pues, la estructura poética, pues, porque no sirve más para comentarlo así. Sí. Y entonces está sin soldados y se encuentra peleando con la vida. Uh-huh. No tiene posibilidades de defenderse. Y lo único que espera es que el enemigo le tenga piedad y que no la sacrifique. ¿Ah? Y si esa mujer es ignorante y es débil, los hijos la pueden amar, pueden tenerla. Pero entonces, como no tiene posibilidades de hacerse obedecer, no tiene capacidad para hacerse obedecer, pues entonces los hijos no le hacen caso. Es lo que dice Pombo. Claro. Hoy en día hemos visto muchas mujeres, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, don Tito, muchas mujeres que creen que con gritar a sus hijos, que con decir, yo soy su mamá, escuche que es su mamá la que habla. Y me tiene que escuchar. Y me tiene que escuchar, que con eso tienen suficiente capacidad para hacer que sus hijos lo vean. Eso es una equivocación muy, pero muy grande. Claro. Y más a los hijos de hoy. Sí. A los hijos de hoy hay que convencerlos con amor y razonar con ellos. Sí, claro, hay que dialogar mucho con ellos sobre razones importantes de la vida, ¿no? Yo le digo, don Tito, que estoy haciendo el cursito de abuelazgo. Mi nieta tiene, la mayor tiene 12 años. Sí, ya casi una adolescente. Se salió de las manos. ¿Cierto? Y entonces me dice, abuelito, eso está equivocado. Y me saca el chorrero de razones. Y muchas veces, pues sí tiene razón. Y no hay nada que hacer porque argumentan con un peso filosófico tan grande que uno les cuesta dificultad hacerlo. Pues aquí decía Pombo que si la mujer es débil,
pues simplemente no puede que sus hijos le obedezcan. Y eso es cierto, y entonces es importante hoy que la mujer pues además tenga la suficiente capacidad para controvertir, si es que puede, los argumentos de sus hijos. Claro, Y esto claro. sí es, pero para hoy. La mujer de un Nerón, pues ¿cuántos Nerones hay aquí? No, pues imagínese. Y cuántos asesinos hay aquí Viciosos que en un momento además. determinado deciden, pues usted no me sirve y la mata. Y viciosos, pues bueno, pues es que allá Rafael Pombo hablaba del vicio de fumar, del vicio de no hacer nada, del vicio de tomar cerveza, ¿no? Sí, claro. Hoy en día ese vicio Es, es bien esclaviza y complicado, muere. ¿no? Uy, por Es bien supuesto. complicado. Cuando una persona, Claro. cuando un hijo se descarrila o una persona se descarrila y se deja llevar por la Por la drogadicción, por el consumo drogadicción. del alcohol, pierde su vida, la Claro. pierde. Lo hemos visto ahora desde hace unos 6 meses, más o menos, tal vez fue, cuando el alcalde Peñalosa tuvo la osadía de entrar en lo que llamamos aquí la zona del Bronx, y los alcaldes en las diferentes ciudades han logrado entrar en la zona del Bronx, de las diferentes ciudades. Sí, Nos damos cuenta de la dificultad o la gravedad más bien de lo que es estar tomado por el vicio. indudablemente. Y personas de 4 idiomas, profesores de la Profesores, universidad que se dejaron magíster, caer, ¿no? por supuesto, y que se dejaron caer, médicos que se dejaron caer y han llegado a ese estado tan lamentable Claro, de la claro. vida. Y la mujer, entonces, que está viviendo con un Nerón, hoy, en fin, con un hombre muy violento, con un vicioso, es una mártir, es una santa, que entonces cree que tiene que aguantar a su marido. En esa época, hoy no lo aguanta. En esa época decía, yo soy la esclava, eres mi marido. Yo Y tuve Dios me tiene que ayudar a convertirlo. a convertirlo, sí. Y hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo. Hay que darle una oportunidad para que eso. Exactamente. Mire, y se le acabó entonces la posibilidad de que hoy en día las mujeres sigan siendo esclavas, porque las mujeres tienen que liberarse Claro. del yugo Claro. de sus nerones y de sus viciosos. Sí, don Tito, por favor. Si, al contrario, en sí misma y en las leyes, y en el resto de amor que acaso guarda el bruto aquel, y en la sanción ajena un poco más la mártir confiara, pudiéralo volver al buen camino, haciéndole purgar el que llevaba, o librara a sus hijos y a sí misma de la insufrible, incorregible plaga. ¿Y su deber cuál es? ¿La ley de Cristo? ¿Que le prescribe? Gobernar la casa, y al mirarlo, aunque incrédulo, sumisa, probar si amor y sumisión lo ganan. Pero en el vicio nadie a servidumbre está sujeto. El cielo le prepara de Elí el castigo, si imprudente o débil a la prole común del mal no guarda. Y a todos recatarnos nos ordena del que escandalizare, y si la vianda con el ebrio tomar, o el maldiciente, o el que de ajena propiedad se alhaja. Los hombres en el tráfago del mundo el dardo embotan de la suerte ingrata. Su misma actividad los fortifica y del tedio letífero los salva. Qué maravilla esta sección de esta parte de la educación, es la fuerza de la mujer. No tiene la posibilidad de pedir la protección del cielo. Y allí ella en sí misma, las leyes que la protegían, porque en esa época las leyes eran poquitas, pero de todas maneras las protegían porque no había posibilidades de que el hombre matara a la mujer. Pero muchas de esas mujeres optaron por el suicidio, doctor Fradique, Sí, porque sí. estaban aburridas y ya no veían realmente otra oportunidad en la vida. Y estaban con alguien que les hacía la vida imposible. Sí, Muchas personas mataron a sus hijos, mataron a su marido y se mataron ellas. sí, señor. Y aquí Pombo llama a ese Nerón, llama a ese vicioso, lo llama bruto. Sí. Pero no bruto el hijo de César, sino bruto estúpido. Estúpido. No hay mayor estupidez en un hombre que creer que es el dueño de una mujer y que la mujer tiene que obedecerle. Exacto. No hay posibilidades de que el hombre pueda lograr esa
esa opción de que la mujer sea de propiedad privada de él. Y entonces le pregunta él a su mujer, ¿y cuál es su deber? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y pregunta, ¿es la ley de Cristo? La ley de Cristo dice, usted tiene que ser la gobernante de la casa, porque en esa época decían, la mujer tiene, el mundo de la mujer es la casa, y la casa del hombre es el mundo, decían en esa época. Sí. Para decir que la mujer tenía que estar en la casa y tenía que gobernar en la casa. Y el hombre en la calle. Y el hombre por fuera, sí. Sí. Y entonces, mírelo, sumisa, dígale a ver si es posible que la puede modificar, la puede cambiar. Eso es lo que dice, lo que se decía en esa época de parte de Pombo, y era cierto. Y ordena que todos tenemos que ser recataditos, quieticos, no podemos escandalizarnos. Y si él toma el ebrio, comienza a ser maldicente y se aleja de las propiedades del mundo, entonces los hombres, que somos nosotros, los del tráfago del mundo, embolatamos la suerte ingrata, y nadie, absolutamente va a poder salvar a la mujer de ese tedio absurdo en que la somete un hombre que es neroniano. Eso es importante, podemos decirlo ahora, un hombre neroniano y un hombre vicioso. El universo ante su vista extiende todos sus tentadores panoramas. Si erraron un camino, emprenden otro, y si hoy cayeron, triunfarán mañana. Lo extraño y varío de la suerte ajena, estímulo les brinda y esperanza, y será culpa suya y no del mundo, si alguna vez vencidos se declaran. De la mujer la vida es más estrecha, monótona, pasiva y solitaria. Su infortunio es un huésped sempiterno, y es su mayor felicidad. Amarga ella se juega entera en una suerte, y si la erró, no hay salvación humana. Y sin embargo, a errar, viendo que yerra, su timidez la obliga y su ignorancia. ¿Qué hará con un espíritu vacío para llenar las horas de su casa y entender el espíritu del hombre y ser su compañera y su guardiana? ¿Cómo ha de cautivar su índole que inquieta y enamorar eternamente su alma, cuando toda su gracia es su figura y extinta esa ilusión no queda nada? La ignorancia es insípida, y muy pronto la insipidez deja sentirse y cansa, y una vez que cansó, se hizo su dueña insoportable al hombre que idolatra. La falta de instrucción y de cultivo no solo tales infortunios causa, que es asimismo fuente de alimento de la maledicencia y chismografía. La mujer que al estudio se aficiona y abrió al fin de su espíritu las alas a admirar en sus dones y portentos la omnipotente diestra soberana. La que del universo la armonía vio a la luz de la ciencia y en la vasta procesión de la historia el triste juego del egoísmo y vanidad humana. La que ha logrado de las artes bellas sentir la magia enaltecense y penetrar en el santuario excelso do el Sancio pinta y Palestrina canta. La que de una estael apreciar supo la crítica profunda y delicada, y de Rosa Bonheur los lienzos puros, virtud y poesía en aire y vacas. Creo que se nos acaba el tiempo, doctor Fradique. Pero hagámosle dos comentarios, Luis, dos comentarios ya sé. ¿Qué hará con un espíritu vacío la mujer para llenar las horas de su casa y entender el espíritu del hombre y ser su compañera y su guardiana? Esa era la misión de la mujer en esa época. Entender el espíritu del hombre y ser la compañera y la guardiana del hombre. Y en cambio aquí resalta muchísimo el papel de la mujer. La mujer que al estudio se aficiona y abrió al fin de su espíritu las alas a admirar con sus dones y portentos la omnipotente diestra soberana. La educación es la fuerza de la mujer. La educación
abre las llaves del éxito, la educación abre las llaves de la libertad, la educación abre las llaves para salir de la pobreza. Don Tito, digámosle al mundo que les deseamos paz, amor y concordia en sus familias y hogares, para que podamos tener paz, amor y concordia en la sociedad, en Colombia y en el mundo. Ya hasta el próximo jueves, doctor Fradique. Nos veremos Dios mediante. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.